Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Martes, 18 de enero, carne y sangre como nosotros. Hebreos dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Hebreos 2:9 y 14 hasta el verso 16. También Hebreos 10, 5 al 10. Este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. Vamos a leer los siguientes pasajes de la Biblia. ¿Con qué deficiencias de la naturaleza humana relacionan estos pasajes la expresión carne y sangre? Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gálatas 1, 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Primera de Corintios 15, 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La expresión carne y sangre enfatiza la fragilidad de la condición humana, su debilidad, falta de entendimiento y la subyugación a la muerte. Hebreos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo. Esta expresión significa que Jesús se hizo completamente humano. Jesús no simplemente parecía humano, era verdaderamente humano, realmente uno de nosotros. No obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente de nosotros con respecto al pecado. En primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. Hebreos 4:15. En segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana que era santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores. Hebreos 7:26. Nosotros tenemos tendencias al mal. Nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Somos carnales, vendidos al pecado. Romanos 7:14. Romanos 7:15 al 20. El orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan hasta nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Así tenía que ser. Si Jesús hubiera sido carnal, vendido al pecado, como nosotros, también habría necesitado un Salvador. En cambio, Jesús vino como Salvador y se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha a Dios en nuestro favor. Hebreos 7, 26 al 28 y Hebreos 9, 14. Luego Jesús destruyó el poder del diablo al morir por nuestros pecados como la ofrenda inmaculada, y así logró nuestro perdón y reconciliación con Dios. Hebreos 2, 14 al 17. Jesús también destruyó el poder del pecado al darnos poder para vivir una vida justa a través del cumplimiento de la promesa del nuevo pacto de escribir la ley en nuestro corazón. Hebreos 8:10. Así, Jesús ha derrotado al enemigo y efectivamente nos ha liberado para que ahora podamos servir al Dios viviente. Hebreos 9:14. Mientras la destrucción final de Satanás ocurrirá en el juicio final. Apocalipsis 21 al 3 y verso 10. Dado que tenemos la promesa de la victoria a través de Jesús,
¿Por qué muchos de nosotros todavía caemos en pecado? ¿Estamos haciendo algo mal? Y más aún, ¿cómo podemos empezar a vivir a la altura del elevado llamamiento que tenemos en Cristo? Martes 18 de enero. Carne y sangre como nosotros. Hebreos 2:14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El apóstol Juan consideró tan importante el hecho de reconocer que Jesús vino en carne, que afirmó que aquel que no aceptaba esa verdad era anticristo. Dice Primera de Juan 4, 3 al 7, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En el tiempo de Juan había una corriente filosófica que proclamaba que Cristo no había venido en carne, que su naturaleza humana era una apariencia, porque estaban seguros de que la carne y todo lo que es material en el hombre es malo en sí mismo. Por ello, según esta creencia, si Cristo hubiese tenido una naturaleza humana real, entonces él hubiera sido malo por naturaleza y por extensión un pecador. Pero Juan aseguró que esta enseñanza era mala y engañosa. Pablo también afirma que Cristo no tuvo una naturaleza humana aparente, sino real. Pablo dice que Jesús participó como nosotros de carne y sangre. Era tan humano el Señor Jesucristo como Adán y como nosotros. Sin embargo, en cuanto a su naturaleza moral, era santo, inocente y apartado del mal. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él fue engendrado de una manera milagrosa. Cuando nació, se dijo de él que era un santo ser. De ninguno de nosotros se puede decir que al nacer éramos santos, porque de un padre pecador y de una madre pecadora nace un pecador en potencia. De hecho, la palabra santo se usa en la Biblia para referirse a Dios y a todos aquellos que han aceptado a Cristo, y cuando un bebé nace, por más inocente que sea o parezca, no ha aceptado a Cristo. Por lo tanto, no se le puede llamar santo, pero a Cristo se le llama santo porque fue engendrado no por José, sino por el Espíritu Santo en el vientre de María, lo que quiere decir que la concepción de Cristo difiere abiertamente de la concepción de cada uno de nosotros. Aún así, Cristo es un ser humano completamente, 100% humano. Esta es una verdad que debemos recalcar porque la Biblia lo deja claro. Otra verdad que debe siempre quedar clara es que nuestro Señor Jesús, cuando fue tentado por el enemigo, tenía la opción real de decidir caer en pecado. Podía pecar por elección, pero no lo hizo. Él guardó la ley de manera perfecta, obedeció cada principio con alto amor y verdadera moral. Viviendo en nuestra carne, venció al pecado y a la muerte.
echó por tierra todos los argumentos mentirosos de Satanás que afirmaban que ningún ser humano podía obedecer la ley de Dios. De esta manera, abrió un camino nuevo y vivo para que por él puedan transitar todos aquellos que aceptan su salvación. Alabado sea el Rey de Gloria. La matutina Dios nos cuida, titulada El Creador Encarnado, del día 4 de marzo, en el último párrafo, dice lo siguiente: ¡qué tremendo contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente niñito nacido en el pesebre de Belén! Y sin embargo, el Creador de los mundos, aquel en quien habitaba la plenitud de la deidad corporalmente, se manifestó en el desvalido bebé del pesebre. La divinidad y la humanidad estaban misteriosamente combinadas y el hombre y Dios se fusionaron. Aquellos que aseveran que no era posible que Cristo pecara no pueden creer que Él verdaderamente tomó sobre sí la naturaleza humana. Pero ¿acaso Cristo no fue tentado no solo en el desierto por Satanás, sino a través de toda su vida, desde la niñez hasta su edad adulta? Nuestro Salvador tomó la humanidad con todos sus riesgos. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Martes, 18 de enero. Carne y sangre como nosotros. La naturaleza humana del Hijo de María ¿fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, que consienta en convertirse en hijo o hija de Dios. El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre. Este es un gran misterio, un misterio que no será comprendido plena y completamente en toda su grandeza hasta que los redimidos sean trasladados. Entonces se comprenderán el poder, la grandeza y la eficacia de la dádiva de Dios para el hombre. Pero el enemigo ha decidido que esta dádiva sea oscurecida hasta el punto de quedar reducida a nada. Exaltada Jesús, página 70. Los misterios de la redención, incluyendo el carácter divino humano de Cristo, su encarnación, su expiación por el pecado, podrían ocupar las plumas y las facultades mentales más elevadas de los hombres más sabios. Desde ahora hasta el día cuando Cristo sea revelado en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. Pero, aunque estas personas trataran con todas sus fuerzas de representar a Cristo y su obra, dicha representación quedaría muy lejos de la realidad. El tema de la redención ocupará las mentes y las lenguas de los redimidos durante las edades eternas. La imagen de la gloria de Dios brillará para siempre en el rostro del Salvador. Matutina Exaltada Jesús, página 70. Cristo se humilló para encabezar a la humanidad, para afrontar las tentaciones y sobrellevar las pruebas que los hombres deben arrastrar de parte del enemigo caído, a fin de saber cómo socorrer a los que son tentados. Hay un carácter que debemos mantener, pero es el de Cristo. Que el Señor nos dé poder para crucificar el yo y nacer de nuevo, a fin de que Cristo pueda vivir en nosotros como principio vivo, activo, capaz de mantenernos en la santidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas 149 y 151. Nuestras almas deben estar rodeadas por la atmósfera del cielo.
Los hombres y las mujeres tienen que vigilarse. Han de estar constantemente en guardia, no permitiéndose palabra o acto que podría ser causa de que se hablase mal de su conducta. El que profesa seguir a Cristo debe vigilarse, mantenerse puro y sin contaminación en sus pensamientos, palabras y actos. Su influencia sobre los demás debe ser elevadora. Su vida ha de reflejar los brillantes rayos del sol de justicia. Es necesario dedicar mucho tiempo a la oración secreta, en íntima comunión con Dios. Únicamente así pueden ganarse las victorias. La eterna vigilancia es el precio de la seguridad. Consejos para los maestros, página 244 y 245. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.